Muy buenos días, Magíster Mayra Torres. A continuación voy a hacer la exposición de mi trabajo práctico experimental. Como tema, anexos y declaraciones tributarias. Introducción. La administración tributaria requiere mecanismos que garanticen la transparencia, veracidad y consistencia de la información presentada por los contribuyentes. Los anexos tributarios constituyen herramientas complementarias a las declaraciones, pues permiten al Servicio de Rentas Internas SRI obtener datos detallados sobre operaciones económicas, transacciones financieras y obligaciones fiscales de personas naturales y jurídicas. Según el SRI, los anexos funcionan como reportes informativos que respaldan las declaraciones de impuestos y facilitan los procesos de control y verificación. Los anexos no sustituyen a las declaraciones tributarias, por el contrario, cumplen una función soporte que contribuye a la detención de inconsistencias, el cruce de información y la correcta determinación de obligaciones fiscales. Como señala Bravo y Ochoa 2020, la presentación adecuada y oportuna de anexos mejora la calidad de la información contable y fortalece la gestión tributaria del Estado. Su uso permite al SRI desarrollar análisis de riesgo que contribuyen a reducir la evasión y fomentar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. La infografía nos dice que, primeramente, ¿qué es un anexo tributario? El concepto. Los anexos tributarios son herramientas informáticas que utiliza el Servicio de Rentas Internas para verificar las transacciones entre contribuyentes. Las leyes, reglamentos y normas son aquellos que se rigen e indican la manera de llevar adecuadamente los tributos dentro del país. ¿Para qué sirven? Sirven para verificar la información declarada, facilitar el control y fiscalización, respaldar la información de impuestos, mantener orden contable, el cruce de la información entre contribuyentes y evitar sanciones. ¿Quiénes deben presentar los anexos tributarios? Los anexos tributarios los presentan las empresas y sociedades, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, contribuyentes que efectúen transacciones relevantes, agentes de retención, contribuyentes específicos según normativa. ¿Cuál es la relación entre los anexos y las declaraciones tributarias? Las declaraciones tributarias solo muestran totales, ventas, compras, impuestos. Los anexos muestran el detalle de esas operaciones, las facturas, retenciones, ingresos y gastos. Los anexos respaldan la información declarada. Todo valor declarado en IVA o renta debe tener un soporte. Ese soporte es el anexo. Declarar ventas en el anexo están las facturas emitidas. Declarar compras, en el anexo aparecen las facturas recibidas. Declarar retenciones, se detalla quién retuvo y cuánto. El anexo incorrecto oferta la declaración. Genera inconsistencias con el SRI, puede causar requerimientos o notificaciones y aumentar el riesgo de multas y sanciones y afectar la transparencia del contribuyente. Para el componente práctico nos dice que como número 1 tenemos el anexo transaccional simplificado. ¿Y quién debe presentar este anexo? Los contribuyentes especiales, las entidades del sector público, los contribuyentes que poseen autorización de impresión de comprobantes, incluye personas naturales sin obligación a llevar contabilidad, quienes de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno tienen derecho y solicitan la devolución del impuesto al valor agregado, las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y las instituciones financieras bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y las empresas emisoras de tarjetas de crédito, las administradoras de fideicomisos mercantiles y los fondos de inversión, las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad. ¿De qué manera se lo hace? Se lo hace de manera mensual, según el noveno dígito del RUC. Y la fecha límite de la presentación es, si el noveno dígito del RUC es 1, sería el día 10 del siguiente mes. Si es el 2, el día 12 del siguiente mes. Si es el 3, el día 14 del siguiente mes. Si es el último, el noveno dígito del 4, sería el día 16 del siguiente mes y así sucesivamente. ¿Qué información debe llevar este anexo? Tiene que llevar la información del informante, información de compras, información de ventas, retenciones emitidas y recibidas, notas de crédito y débito, importaciones, exportaciones, comprobantes anulados, fideicomisos y bonos administrativos si es que aplica. Segundo, anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia. Este anexo lo presentan obligatoriamente los empleadores, sean estos sociedades o personas naturales, respecto de los pagos efectuados a sus trabajadores. Se lo hace de manera anual en enero o febrero según el noveno dígito del RUC.
Si el noveno dígito del RUC es el 1, lo hacen el 21 de enero. Si es el 2, lo hacen el 23 de enero. Si es el 3, el 25 de enero. Si es el 4, el 27 de enero y así sucesivamente. La información que debe incluir este anexo es datos del empleador, RUC, nombre o razón social, el año que corresponde a la información, datos de cada trabajador, nombre, identificación, el tiempo, el trabajo y el trabajo en el año, ingresos recibidos, sueldos, bonificaciones, décimos, fondos de reserva y demás remuneraciones. Aportes y deducciones, aportes personales al IE, reducción personal declaradas por el trabajador, retenciones, valores del impuesto a la renta retenidos mensual y total del año. Tercero, anexo de gastos personales. Las personas naturales que durante el año fiscal anterior hayan tenido ingresos superiores a 11.902 y deseen aplicar la rebaja por gastos personales, y esto incluye tanto a quienes trabajan bajo relación de dependencia como a profesionales independientes. La información la deben presentar de manera anual en febrero del año siguiente, según el noveno dígito de la cédula o RUC. Si es el 1, lo hacen el 10 de febrero, si es el 2, el 12 de febrero, si es el 3, el 14 de febrero y así sucesivamente. ¿Qué información debe presentar? Pues debe de presentar los datos del contribuyente, total de gastos por categorías: vivienda, educación, salud, vestimenta, alimentación, turismo según normativa, comprobantes de venta, número de factura, proveedor, tipo de gasto, valor de gasto, monto total deducible permitido. Como cuarto, el anexo de reportes de operaciones transaccionales económicas y financieras. Este lo hacen pues las instituciones financieras, las personas jurídicas que deben reportar operaciones de sus clientes cuando superan ciertos montos. Se lo hace de manera mensual por el noveno dígito del RUC. Si es el noveno dígito del RUC el 1, es el día 10 del siguiente mes. Si es el 2, el día 12 del siguiente mes. Si es el 3, el día 14 del siguiente mes. Y así sucesivamente. La información que deben llevar, pues la información del cliente, las cuentas y productos financieros, el movimiento financiero igual o superior a los 5.000, inversiones activas del cliente por valores iguales o mayores a 5.000, préstamos y operaciones crediticias, consumo con tarjetas de crédito, el total del consumo realizado, número de transacciones, valores abonados o utilizados, entre otras. Como 5, el anexo de dividendos. Este lo hacen las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador que contribuyan dividendos o utilidades en efectivo o en especie, entidades del sector público y privado que repartan utilidades a miembros o acciones, sociedades que registren anticipos de dividendos incluso si no han pagado completamente. La fecha a presentarse pues es en mayo del siguiente año, según el noveno dígito del RUC o cédula del contribuyente. Si es el 1, lo hace el 10 de mayo, si es el 2, el 12 de mayo, si es el 13, el 14 de mayo y así. El anexo debe presentar toda la información relacionada con los dividendos y utilidades distribuidas, como datos del beneficiario del dividendo, tipo de identificación, número de identificación, nombre o razón social, país de residencia, porcentaje de participación en la compañía, datos del dividendo, montos del dividendo, monto distribuido, monto exento, grabado o no sujeto, fecha de distribución, tipo de distribución, información para el cálculo de impuestos, retención práctica, base imponible del accionista, impuesto generado, exoneración, uso de datos relevantes, utilidades generadas según estados financieros y composición accionaria del periodo. En base a esto podemos concluir que los anexos tributarios constituyen una herramienta esencial para el control fiscal, ya que permiten al Servicio de Rentas Internas verificar la veracidad, consistencia y oportunidad de la información entregada por los contribuyentes. Su función es comprender las declaraciones de impuestos mediante el detalle de las transacciones económicas, retenciones, gastos y otros datos relevantes que no siempre se reflejan de forma completa en los formularios de declaración. Esta relación directa entre anexos y declaraciones fortalece la transparencia tributaria y reduce el margen para errores u omisiones. La correcta presentación de los anexos garantiza que las declaraciones de impuestos se encuentren respaldadas por información coherente, lo que disminuye el riesgo de sanciones, glosas o procesos de fiscalización. Cuando un anexo presenta inconsistencias, falta de datos o diferencias respecto a la declaración del contribuyente, puede enfrentar a observaciones automáticas del SRI, por lo que la calidad de la información en los anexos se vuelve tan importante como la propia declaración.
Los anexos tributarios contribuyen al cumplimiento eficiente de las obligaciones fiscales, ya que permiten al SRI disponer de información estructurada y estandarizada para el control tributario, para el contribuyente y presentar un mecanismo de orden y soporte documental que facilita la elaboración de sus declaraciones anuales y mensuales. En conjunto, ambos instrumentos promueven un sistema tributario más confiable, ordenado y alineado con las normativas vigentes. Y aquí tenemos un ejemplo de una plantilla. En la declaración de gastos personales, hacer por un empleador que tiene que ingresar los datos de su empleado, de su trabajador. Y la biografía, y eso es todo en cuanto a mi trabajo práctico experimental.